Hola, te saludo en este día 17 de 21 de este reto para soltar y cerrar ciclos. Estamos ya concluyendo, estamos en estos últimos días y bueno, hoy seguimos trabajando en el amor, cómo estar de manera sostenida o por lo menos conectar con esa nivel de conciencia del amor, ¿cierto? Y hoy, a propósito de que tenemos una energía 7, que es un poco una energía más introspectiva y más reflexiva, voy a trabajar el concepto de el amor como perfeccionamiento. Y ojo aquí, porque no estoy hablando de perfección, ¿sí? No estoy hablando de que debamos ser perfectos, sino más bien este perfeccionamiento habla de mejoramiento, ¿sí? Habla de ese ir en búsqueda de esa mejora que todos nosotros tenemos la capacidad de desarrollar en nosotros mismos. Y aquí voy a utilizar un ejemplo que me enseñó muchísimo a mí acerca de esto. Y fue hace 2 años, mi hija estaba en un deporte, era un deporte de bastante competencia. Y sí, pues yo muy emocionada porque a ella le gustaba, se divertía, ya estaba yendo a competencias y se esforzaba mucho, entrenaba diariamente muchísimo. Cuando de un momento a otro, claro, dentro de esa, digámoslo así, desarrollo de ese deporte, yo también comencé como a exigirle mucho, porque veía que ella tenía más potencial y claramente pues uno como mamá siempre, digamos, lo que hacemos, así a veces eso termine pareciendo mal, ¿sí? Empieza desde una idea genuina de querer lo mejor para nuestros hijos. Y entonces en ese de querer lo mejor para ella, le comencé a exigir mucho en este deporte. Y ella comenzó a caerse. Se cayó, tuvo 2 caídas un poco complejas. Sí, afortunadamente no hubo fracturas, pero sí fueron caídas fuertes. Y claro, ya de ahí ella le cogió miedo, le costó un poquito de trabajo volverse a adaptar. Y aún así, cuando ya regresó, no volvió en su 100%. Ya le tenía mucho miedo a volverse a caer, ya no tenía esa misma pasión por ir a entrenar y ya no quería ir a competir. Entonces en ese momento, para mí se abrieron como 2 caminos, ¿no? O le exijo más diciéndole tú puedes y yo sé que tú puedes y no te vas a rendir y no sé qué. O permitirle a ella que su corazón la guiara a lo que ella quería hacer en ese momento. Ante todo el mundo, digamos las personas externas, fue como que ¿por qué la dejaste que se retirara del deporte? Uno tiene que ser constante, tiene que tener compromiso, tiene que hacerle. Para mí fue, sí, uno tiene que tener compromiso, uno tiene que mejorar, uno tiene que estar en pro, pero en lo que quiere. Si uno siente en algún, incluso si uno está muy entregado a algo, pero en algún momento siente que hay una desconexión por cualquier motivo de eso, también es válido cambiar de camino y encontrar otra cosa que le apasione, que le genere esas mismas ganas de comprometerse y de seguir por ese camino. Entonces, ¿por qué no se lo iba a permitir a mi hija? Con este cuento es para decirte, sí, buscar ese perfeccionamiento, buscar esas áreas de mejora que nosotros tenemos, pero en pro de aquello que realmente queremos, porque muchas veces nos obligamos, por eso hice la distinción de perfección y perfeccionamiento desde la dimensión que le quiero dar el día de hoy, porque no es lo mismo, ¿sí? Porque nosotros podemos ser perfectos, por ejemplo, en un trabajo, haciendo algo, pero no necesariamente eso nos está llevando a un sentido de propósito, de sentirnos comprometidos con ese algo. Por el contrario, el perfeccionamiento está muy ligado con lo que con vivir una vida en propósito, ¿cierto? Porque aquello que yo realmente quiero
lograr, aquello con lo que realmente yo me siento comprometida, va a ser algo que va a lograr en mí que yo quiera cada vez especializarme más, mejorar más, aprender más, ¿sí? Y acá traigo un concepto de la Cábala que es el Tikkun, ¿cierto? El Tikkun se conoce como la reparación o la corrección que cada alma ha venido a hacer en esta encarnación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando uno reconoce su Tikkun, de acuerdo a la filosofía de la Cábala, cuando reconoces tu Tikkun, entonces alinearte al Tikkun viene para hacer ese proceso de mejora y de perfeccionamiento. Si es un camino, porque finalmente termina siendo un proceso que nos va a permitir alinear nuestros pensamientos y a nuestras acciones a ese Tikkun, a ese propósito. Entonces, ¿qué implica esto? El amor como perfeccionamiento. Primero que todo, conocerse muy bien. Saber uno qué quiere, qué le gusta, qué es eso que realmente a uno lo conecta con lo que se quiere comprometer. Si tú no sabes eso, pues no vas a encontrar ninguna área, ninguna actividad que realmente te apasione y te conecte tanto que tú quieras mejorar y estar todo el día en pro de eso. Segundo, la autocompasión. Y es también ese proceso de perfeccionamiento no es perfección. Así que dentro de ese proceso van a haber días en que nos sintamos flaquear, van a haber días en que tal vez nos entre el síndrome del impostor y que así sea algo que nos guste mucho, sintamos que todavía no tenemos el conocimiento suficiente para hablar de eso o para compartirlo. Y ahí, en esos momentos en que nos sentimos más bajitos, es donde debemos practicar la autocompasión. Y el tercero es la aceptación, ¿sí? Entender que como todo es un proceso, ¿sí? Y que esto de ver el amor como perfeccionamiento es una práctica diaria de ir avanzando hacia aquello que yo quiero lograr. Entonces, por ejemplo, si dentro de ese mejoramiento que yo quiero integrar a mi vida está el hecho de tener más práctica de meditación, porque sé que me hace bien, porque sé que eso me trae aquí al presente, pero puede haber una semana en que prácticamente esté metida en el trabajo y se me olvide o sea, totalmente meditar. Allí tengo que tener la aceptación de que es un proceso, de que requiere, y como todo proceso requiere adaptación, requiere un periodo de ir entendiendo esa dinámica y de irme involucrando en esa dinámica, y que no va a ser así de un día para otro en que yo ya haya avanzado en ese mejoramiento. Así que hoy la reflexión va un poco en eso. Nosotros somos muy conscientes de cuáles son las áreas de mejora que tenemos. Somos muy conscientes. Que nos salgamos las locas es otra cosa, es otro cuento. Pero cada quien es muy consciente de qué necesita mejorar. Si necesita comenzar a hablarse más. Por allá ayer les dejé una publicación acerca del diálogo interno. Si necesito hablarme mejor a mí misma porque soy mi peor crítica, bueno, entonces comienzo despacito, todos los días, a hacer una práctica que me lleve a ir mejorando en ese aspecto. Y como todo es un proceso, y que aún así tú termines estos 21 días, es de seguir llevando una práctica tuya ya individual, tal vez con muchos conceptos recogidos de acá, tal vez con otra información que tú ya traes, tal vez seguir en búsqueda de otra información que te ayude a ir armando tu verdad, construyendo tu verdad, y a partir de ello crear una filosofía de vida que se adapte a ti, que sea congruente con tu sentir, con tu ser, y listo, seguir tu proceso. Así que esa es la reflexión de hoy. Nada, no tengo nada más que decir hoy. Así que, besito, nos vemos.